Hola, buenos días. Mi nombre es Alberto Acedo, soy el cofundador y director técnico de Biomakers y es para mí un placer estar con todos vosotros participando de este evento, donde por la mañana hemos oído hablar mucho de salud del suelo, hemos oído hablar mucho también de bioestimulantes y en nuestro caso, nuestra empresa Biomakers se dedica a utilizar el microbioma como bioindicador de los diferentes aspectos de la salud del suelo. La biología siempre ha sido uno de los grandes olvidados, precisamente porque no es fácil poder ver quién vive debajo del suelo que pisamos. Nosotros en Biomakers hemos desarrollado una tecnología que, utilizando ADN, nos permite primero identificar y a través de Machine Learning podemos decodificar qué significa que vivan allí unos microorganismos u otros, ya que la mayoría de nosotros no conocemos la inmensidad de microorganismos que habitan nuestros suelos. En general, Biomakers está centrado en resolver grandes problemas que hoy día nos abordan. Uno de los primeros problemas que nos surge y atrae la necesidad de utilizar nuevas soluciones para el campo es la regulación. Históricamente hemos utilizado determinadas herramientas, sobre todo químicas, para abordar diferentes aspectos, desde la nutrición hasta la protección del cultivo. Estas herramientas químicas han supuesto también grandes avances, grandes rendimientos, pero por otro lado algunos problemas, como la pérdida de suelo. Según la FAO, un 40% del suelo cultivable en el mundo se ha perdido en los últimos 40 años y esto es debido a prácticas que se consideran agresivas. Por otro lado, vivimos en un momento socioeconómico que seguro ya se ha comentado anteriormente, muy interesante. El precio de los fertilizantes está creciendo muchísimo y es necesario buscar alternativas también que puedan sustituir o disminuir la cantidad de fertilizante que habitualmente se lleva utilizando para conseguir unos rendimientos adecuados. Por último, estará el mercado. El mercado, todos nos vamos al supermercado a comprar comida y aunque nos fijamos últimamente mucho en el precio, también nos fijamos en qué comemos, porque somos parte de lo que comemos. Y nos fijamos en que aquello que queremos comer sea producido de la mejor manera. ¿Para qué? Para no afectar al cambio climático o reducir ese impacto en el cambio climático, pero también desde un punto de vista más conservacionista y también desde el punto de vista de la salud. Como os decía, en Biomakers hemos desarrollado una tecnología en la cual, a través de la recogida de muestras de suelo, nosotros somos capaces de identificar todos los microorganismos que allí habitan. Sin embargo, conocer quién vive allí no resuelve estos problemas que estábamos abordando al principio. Por lo tanto, tenemos que traducir, decodificar esa información en 4 aspectos principales que serían de interés. El primer aspecto sería la biodiversidad. Si yo manejo un cultivo de una forma más agresiva o más respetuosa, más o menos biodiversidad tendré en mi suelo. Dependiendo de la biodiversidad que tengo en el suelo, ese suelo será capaz de resistir mejor o peor los impactos que la agricultura tiene sobre el ecosistema. Por otro lado, también tenemos la posibilidad de detectar patógenos, agentes de biocontrol, todos los microorganismos relacionados con la salud de la planta, entendido como la ausencia de riesgo de enfermedades. Y si existiera un riesgo, ¿cómo anticiparnos a ello? Mucho antes de poder detectarlos con un sensor visualmente o a través de un dron o un satélite. Porque cuando ya está la enfermedad, poco se puede hacer. Es mejor siempre anticiparse. También históricamente la agricultura se ha centrado mucho en cuánto nutriente hay en el suelo para establecer la necesidad de aporte de nutrición que hay que establecer, generalmente en base a nitrógeno, fósforo y potasio, aunque también otros compuestos minoritarios. En el caso de los microorganismos que habitan en los suelos, son los responsables de transformar un nutriente que allí exista en otra forma química, generalmente amonio o nitrato, que la planta puede asimilar en el caso del nitrógeno. Nosotros lo llamábamos el potencial de movilización de nutriente que tienen los microorganismos de los suelos para
facilitar la nutrición de la planta, igual que los microorganismos que habitan nuestro tracto intestinal, sin los cuales una persona, por mucho que comiera, podría morir y no ser, al carecer de la nutrición necesaria. Por último, también los microorganismos son responsables de la adaptación al estrés. Se sabe perfectamente que hay cultivos que resisten mejor la salinidad o la sequía dependiendo de qué microorganismos tengan en simbiosis. Eso es un indicador fundamental, sobre todo en un momento de cambio climático donde vemos que las temperaturas o los eventos climáticos como la lluvia son muy variables en los últimos años. Para poder decodificar toda la información que podemos recoger de los suelos, en Biomaker siempre hemos intentado utilizar una base muy científica. En nuestra empresa, más del 30-40% de las personas son doctores en diferentes especialidades que ayudan a agrupar ese conocimiento y desarrollar esos indicadores que hoy en día podemos proveer. Sin embargo, todavía nos queda mucho por conocer. Es un campo muy amplio, es un campo muy nuevo y, por lo tanto, para ello, en Biomakers hemos desarrollado una iniciativa llamada Fields Forever. Fields Forever es una iniciativa que surgió hace 2 años. En general, surgió por la necesidad de ahondar en el conocimiento en 7 aspectos fundamentales en la agricultura. Los aspectos son los siguientes: probar los inputs y conocer qué efecto tienen los productos en la biología del suelo. Muchas veces cuando aplicamos un producto, el efecto inmediato que queremos observar es si aumenta el rendimiento o si reduce la enfermedad para la cual estamos tratando un determinado cultivo. Pero nos olvidamos también de qué pasa con el resto de la vida que está presente en esos suelos donde tenemos el cultivo. Esta es una de las dimensiones que quisimos abordar. Otra de las dimensiones muy de moda últimamente es la capacidad del suelo de capturar carbono o secuestrarlo durante un determinado tiempo. Puesto que los microorganismos juegan un papel fundamental en la descomposición de la materia orgánica y en todos los procesos físico-químicos que ocurren en el suelo, este era un aspecto fundamental en el que ahondar por 2 cosas principales. Lo primero, el potencial de reducción de emisiones y sobre todo proteger el cambio climático, y por otro lado, algo que ya cada vez suena más, sobre todo en Estados Unidos y en Europa también, los créditos de carbono. Cómo poder tener un mercado basado en el secuestro de carbono, basado en prácticas agrícolas que pueda ser de interés para el agricultor como una nueva fuente de recursos cuando se aplican este tipo de prácticas. Por supuesto, la caracterización del suelo. Nosotros sabemos que nos encontramos, al igual que las plantas o animales, microorganismos que son diferentes dependiendo de los lugares donde vayamos a realizar una métrica. Generar un mapa de biodiversidad microbiana del suelo nos ayuda a establecer zonas homogéneas donde determinadas características van a ser más o menos acentuadas, como puede ser la movilización de un determinado nutriente o la presencia de una determinada enfermedad. En enfermedades hay mucho todavía por analizar. Nos interesaba en este caso mucho los suelos supresivos versus los suelos no supresivos para entender por qué en unos lugares podemos ver el fenotipo de la enfermedad de una forma mucho más evidente que en otras. Por supuesto, las prácticas agrícolas. ¿Quién no se ha preguntado si utilizo un cover crop, si hago tilling, si hago no tilling? ¿Cómo eso va a afectar a mi producción, pero también cómo va a afectar a la vida de los suelos? El concepto de soil health en un sentido muy amplio y, por supuesto, nunca olvidado la productividad del campo, cómo maximizar la productividad del campo de la forma más eficiente. Con todos estos puntos sobre la mesa, nos lanzamos a esta iniciativa a través de diferentes acciones. En Fields Forever, que en parte ha sido financiado por la Comisión Europea, realizamos open calls para todo el mundo que tuviera un proyecto de investigación, ya sea una universidad, un centro tecnológico o una empresa, y quisiera asociarse con esta iniciativa.
podría mandar su aplicación a través de la web de Fields Forever y enviar su proyecto. No era mucha extensión, 1 o 2 páginas, en las cuales recogíamos la información básica: qué cultivo, qué tipo de proyecto, cómo machea con el tipo de proyectos que nosotros queríamos abordar y, sobre todo, cuál era la necesidad en cuanto al número de muestras, porque en Fields Forever el partnership que nosotros hacemos especialmente ha sido desarrollado para proveer y acercar estas analíticas a cualquiera que tuviera una pregunta de investigación concreta. Por supuesto, esto derivó en muchísimas colaboraciones, ya os digo, científicas o también tecnológicas, que además eran públicas y han sido públicas, es decir, se pueden publicar los resultados siempre que ambos estábamos de acuerdo en hacerlo y crear impacto mediático y también dar a conocer las iniciativas que estábamos realizando. Por último, también hacíamos trainings con todos nuestros partners para acercar el significado de las métricas que nosotros estamos proveyendo con nuestra analítica de suelo. Por resumen, Fields Forever ahora mismo está en 4 continentes, en más de 40 países. Se estaban desarrollando, muchos ya han terminado, 183 proyectos. En los últimos meses se irá viendo cada vez más publicaciones de tipo científica donde Fields Forever aparecerá y la tecnología Biomakers BeCrop estará presente, y donde se han analizado más de 35.000 muestras alrededor del mundo. Quiero recalcar que Fields Forever vuelve a estar activo, hemos vuelto a poder financiar, primero a través de la reinversión del 2% de los revenues que tiene Biomakers en esta iniciativa, como motor de ideas, como motor tecnológico de Biomakers en el desarrollo de nuevas soluciones, y además porque ahora mismo estamos muy interesados en uno de los aspectos principales, que es el análisis de los productos biológicos para el campo y cómo impactan en la salud del suelo y en el beneficio del cultivo. La nueva acción que estamos planteando es un target aproximado de análisis de más de 100 productos a nivel mundial, muy localizados en Europa y en Estados Unidos, también algo en Centroamérica, con el que podemos establecer una línea de referencia acerca de la funcionalidad de estos productos en el campo. Como no puede ser de otra manera, me gustaría presentarles 3 ejemplos de proyectos involucrados en Fields Forever. Algunos de los proyectos son muy cercanos. Este es el primer caso, donde colaboramos con la cooperativa Madre Esla a través de nuestra iniciativa Fields Forever. En nuestro caso de estudio, una de las principales preguntas era relacionadas con el manejo, con la fertilidad de los suelos y con la nutrición de los suelos. Los microorganismos, como digo, son responsables de muchos de los aspectos físico-químicos y de la movilización de nutrientes, ya sea porque participan en diferentes rutas metabólicas en las que los microorganismos se aprovechan de esos nutrientes que hay en el suelo para su propio crecimiento. En simbiosis con la planta pueden facilitar la llegada del nitrógeno a la planta y nutrirlo, o pueden aprovechar el nitrógeno para devolverlo a la atmósfera. En general, el nitrógeno ha sido uno de los aspectos más de interés en cuanto a Fields Forever. Tenemos varios proyectos y este peculiarmente me llamó mucho la atención al mezclar agricultura y, en muchos casos, economía circular en el aspecto de la ganadería. En general, muchos de los ciclos, de las rutas metabólicas del nitrógeno pueden ser resumidas por las siguientes: la mineralización, la inmovilización, la nitrificación, fijación, etc. ¿Qué ocurre? Que hay rutas del nitrógeno que favorecen que la planta pueda absorber nitrógeno, todas aquellas que derivan en un componente de amonio o nitrato, pero también habría rutas metabólicas que trabajarían en sentido compuesto. Nosotros identificamos los microorganismos que hay en un suelo. A través de esa identificación podemos conocer el potencial enzimático que ese grupo de microorganismos puede desarrollar en ese suelo. ¿Cómo? A través de la inferencia, a través de la identificación de los genes
que producen las enzimas que participan en esos procesos. Muy fácil de entender. Si en un suelo tengo un potencial enzimático mucho más elevado de producir amonio que en otro, la probabilidad de que cuando yo pongo nitrógeno en ese suelo, ese nitrógeno le llegue más y mejor a la planta es más elevado. Para eso tenemos que tener una base de datos muy grandes, muy especializada por cultivo generalmente, donde establecemos una distribución de valores del potencial de movilización de nitrógeno. Eso nos ayuda a entender qué es un potencial bajo y qué es un potencial elevado. En el caso de Vega ESLA, la pregunta era muy sencilla. Queremos generar un mapa de movilización de nutrientes, de potencial de movilización de nutrientes a través del análisis del microbioma para entender qué tipo de fertilización es mejor a la hora de la nutrición en 3 tipos de cultivo: maíz, alfalfa y trigo. Se habló de fertilización mineral, purín más mineral o estiércol más mineral, ya siendo purín y estiércol parte de la política de economía circular que esta cooperativa concreta quería implementar o quería favorecer en su área. Por lo tanto, esta fue la pregunta clave: ¿qué tipo de manejo a nivel de fertilización asegura mejor la movilización de nutrientes en un área determinada? Los resultados obtenidos que se pueden observar en este área es que en general en todos los tipos de fertilización y para todos los cultivos, aquí les presento el mapa de parcelas que fueron estudiadas para maíz, se observó un nivel bajo o muy bajo en la movilización de nutrientes. El indicador amarillo nos indica movilización baja. Indicadores azules nos indican movilización más elevada. Destacado nos resultó que de las parcelas donde encontrábamos una movilización mejor, más elevada, la mayor parte de ellas era o habían sido, o se había utilizado un manejo que mezclaba estiércol más mineral. O sea, el estiércol más mineral, este tipo de fertilización, promovía un grupo de microorganismos que facilitaba de una forma más eficiente la movilización de nitrógeno hacia la planta. Por lo tanto, pudimos resolver esa pregunta y pudimos determinar que en este lugar, en este contexto biológico y ambiental, para estos cultivos determinados, la fertilización con estiércol suplementada también de forma mineral era la más adecuada. ¿Para qué? Para tener una mejor diversidad y movilización de nutrientes. Bien, otra de las cosas que pudimos analizar es perfecto, tenemos 3 tipos de fertilización, ¿cuál es la más adecuada desde el punto de vista de la calidad biológica del suelo? Para eso utilizamos una métrica que es diferente, que publicamos además en uno de los artículos más recientes que tenemos, donde establecemos que en función de la estructura ecológica de los microorganismos que viven en el suelo, se puede establecer una relación con manejos convencionales, manejos orgánicos o manejos biodinámicos. En este sentido, analizamos las diferentes parcelas clasificadas por el tipo de fertilización para entender si el nivel de sostenibilidad o calidad biológica del suelo era más elevado con un tipo de fertilización u otra, más allá de la dimensión de la movilización de nutrientes. El resultado fue, especialmente para maíz, con la fertilización mineral más estiércol, donde se encontraban valores más elevados de este indicador. En todos los casos, los valores nos mostraban que se trataba de una agricultura de tipo convencional, pero había diferencias significativas en estos valores a la hora de que la fertilización fuese mineral más estiércol, pudiendo establecer que sería la más adecuada, sobre todo en el caso del maíz, para tener una mejor calidad biológica del suelo. Un dato muy interesante, no solo a la hora de hablar del manejo a nivel agronómico, sino también a la hora de poder establecer una comunicación o una estrategia hacia una agricultura más sostenible dentro de esta cooperativa. El segundo ejemplo que les traigo es
diferente. En este caso, la pregunta específica era ¿cómo poder reducir la fertirrigación añadiendo un producto de tipo biológico para mejorar los rendimientos y la talla en un cultivo como tomate en invernadero? Este proyecto fue realizado con la Universidad de Almería en colaboración con una empresa que desarrolla productos del ámbito probiótico. El diseño experimental siempre es estandarizado. Nosotros siempre tenemos diferentes parcelas donde vamos a realizar diferentes tipos de ensayo. En este caso, hubo una parcela control donde se aplicaba la misma estrategia de manejo que se llevaba utilizando en este invernadero. En otra de las parcelas se aplicó el producto una vez sin reducción de fertirrigación. La parcela que llamábamos amarilla también se aplicó el producto seriado cada 40 días sin reducción de fertirrigación, y la parcela roja sí que hubo un 20% de reducción de fertirrigación y además se aplicó el producto de forma seriada. Se recogieron muestras de suelo, siempre se recogen muestras antes y después del tratamiento en las parcelas control y en las parcelas donde hay un cambio en el manejo. Se recogen réplicas para poder generar estadísticas y se pudieron evaluar cuáles eran los cambios que se producían a la hora o asociados a la adicción del producto. Así es como se veía este invernadero y los diferentes tipos de ensayos que se realizaron. Y estos fueron los resultados. Curiosamente, nuestros indicadores de respuesta al estrés aumentaban, es decir, la adaptación al estrés, los microorganismos plant growth promoters que proporcionan fitohormonas que son capaces de ayudar al cultivo a reducir el estrés, se veían más aumentados cuando la aplicación del producto era seriada y además había un estrés añadido en el cultivo, que era ese 20% de reducción de fertirrigación. Curiosamente también se pudo correlacionar este tipo de indicador con un incremento en el rendimiento total de la producción de tomates cuando teníamos ese tipo de tratamiento, cuando se aplicaba la reducción de fertirrigación y se utilizaba el producto biológico de forma seriada. Si no estaba el estrés presente, si no había reducción de fertirrigación, pero se aplicaba el producto de forma seriada, también se veía un aumento en el rendimiento menor, pero con el caso anterior, pero mayor respecto al control, aquí en azul. Y sin embargo, cuando se aplicaba el producto solo en una aplicación, también había un aumento en el rendimiento, pero era mucho menor que cuando estaba el estrés añadido en el cultivo. Es decir, que este tipo de productos generalmente tiende a funcionar mejor en condiciones de estrés. No solo se analizó el rendimiento total, también se analizó la talla, puesto que en tomate la talla es un aspecto fundamental a la hora de poder catalogar el precio del cultivo. Lo que se vino observando fue concretamente que también en esas condiciones de estrés y con la aplicación del producto de forma seriada, donde los indicadores de adaptación al estrés se veían incrementados, también había un aumento en el número de kilos, pero también en la talla del tomate y por lo tanto también una gran ventaja o dos ventajas desde el punto de vista económico, mayor productividad, pero también mayor talla. Este sería uno de los ejemplos de estudio que se realizó con una universidad en colaboración con una empresa de biomakers en la evaluación de un producto enfocado a la bioestimulación, a la mejora del rendimiento. El último caso que les muestro es un caso ya de Centroamérica, donde colaboramos con una de las empresas allí presentes, Disagro, en el cual se busca una alternativa a un químico, el Mancozeb, que se utiliza de forma aérea para tratar sigatoka, una enfermedad que afecta a la producción de banana, de plátano, y que produce una pérdida de productividad de entre el 30 y el 40% en este cultivo. La alternativa que se estaba buscando es la sustitución o la reducción de este químico prohibido por la Comisión Europea
por dos tipos de productos biológicos, Serenite o Senata, que son productos probióticos a base de microorganismos. El ensayo se realizó otra vez bajo los estándares que nosotros realizamos en campo, zona tratada, zona no tratada, antes y después de tratamiento realizar medidas, y los resultados que nosotros pudimos certificar a la hora de analizar la microbiología del suelo han sido que se reducía, aquí lo pueden ver, el riesgo de determinadas enfermedades fúngicas, es decir, que la reducción del químico más el suplemento del biológico era más efectivo que solamente el químico para el tratamiento de esta enfermedad. Por otro lado, aquellos microorganismos en suelo que son capaces de tener una actividad fungicida también se veían incrementados, por lo tanto, vemos la presencia del producto biológico o la respuesta del producto biológico en el campo. Y también se veía cómo algunos de los indicadores de adaptación al estrés mejoraban como parte de defensa de la planta frente al potencial riesgo de enfermedades que también se había descrito previamente en la bibliografía. Por último, lo más significativo o lo más interesante que se quiso evaluar es cómo era el indicador de calidad biológica del suelo antes de hacer el tratamiento nuevo con este sustituto biológico y después. Y como podemos ver, hay un incremento de una escala en el nivel de calidad biológica del suelo que nosotros analizamos, de tipo C, muy convencional, con una puntuación de 56, a tipo B, sigue siendo, en este caso, convencional, pero ya va subiendo a la escala sostenible con una puntuación de 64. Fijaros que en una puntuación cercana al 70 puntos estaríamos hablando ya casi de una agricultura que podría considerarse como certificada ecológica. En este caso, no es tan importante el encontrar un sustitutivo a un producto químico que ya está prohibido por la regulación europea, como también evaluar cuál es el beneficio en el ecosistema, en el suelo, como la base productiva del sistema agrícola para la parte biológica del campo. También a la hora de comunicar, si yo fuera un consumidor que me voy a comprar me voy a comprar bananas o plátanos al supermercado, ¿qué elegiría? Una banana con una producción de tipo C, mucho más convencional y potencialmente dañina con el ecosistema, o una banana de tipo B, que es mucho más respetuosa en su forma de productividad. Yo hoy en día lo tendría claro y seguramente esta producción, estas bananas podrían posicionarse en el mercado con un valor diferencial. Recordar siempre que estas acciones que Beyond Makers está realizando son non-profit, sobre todo en el caso de Fields Forever, donde nuestro mayor interés es potenciar la biología del suelo, potenciar la salud del suelo, porque, seamos francos, un mejor suelo va a ser relacionado con una mejor productividad de la comida y al final esa comida es la que nos comemos y va a afectar a nuestra salud, una mejor salud. Soy Alberto Acedo. Soy el cofundador de Beyond Makers y espero que les haya gustado mi charla y cualquier pregunta que tengan, por favor, no duden en ponerse en contacto conmigo. Si entre la audiencia hay aquellos que están desarrollando productos de tipo biológico y están interesados en poder participar de este nuevo segundo programa de Fields Forever que empezará entre finales de este año y se desarrollará todo el próximo año, por favor, no duden en ponerse en contacto conmigo porque estaría encantado de poder encontrar soluciones que puedan ser respetuosas con la biología del suelo y poder favorecer esa sostenibilidad del suelo a largo plazo. Muchísimas gracias.